Buenas, habla Carla Pereira, estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenario de Aragua. El día de hoy estaré hablando acerca de los tipos de entrevistas organizacionales, directivas y no directivas, y las entrevistas de generación de atención. Con respecto a las entrevistas directivas, podemos decir que son las entrevistas cerradas. Este tipo de entrevistas se llevan a cabo mediante un cuestionario bien definido, bien concreto, en el cual se encuentran las preguntas a realizar para obtener respuestas concretas. En este caso, el entrevistador realiza preguntas tales como, ¿te gustaba tu anterior trabajo o tu antiguo empleo? ¿Eres una persona responsable? ¿Te gusta trabajar con más personal? De esta manera, el entrevistado debe responder preguntas concretas sí o no. Este tipo de entrevistas se llevan a cabo para obtener información objetiva del candidato. Ahora bien, con respecto a las no directivas, estas son las llamadas entrevistas abiertas que se llevan a cabo sin necesidad de un cuestionario o de preguntas precisas a realizarle al entrevistado. En este tipo de entrevistas se da más confianza al entrevistado para que pueda llegar a formar un ambiente de rapport y así pueda proporcionar información que sea muy importante. Este tipo de entrevistas se llevan a cabo para obtener información acerca de la personalidad y la confianza del candidato. Aquí se generan preguntas tales como ¿por qué te gustaba tu antiguo trabajo? O ¿qué esperas de un nuevo trabajo? Este tipo de preguntas le darán a él la probabilidad o la posibilidad de dar información relevante sobre su personalidad. Ahora bien, hablando de las entrevistas de generación de atención, aquí las podemos caracterizar o dividir en dos grupos por grados. Las normales, que es donde después del saludo se intenta disipar se intenta disipar el ambiente que lleva el entrevistado de ansiedad, que normalmente cualquier candidato lleva en una entrevista de trabajo. Ahora bien, en la dura, que sería el segundo tipo de entrevistas de generación de atención, aquí se intenta probar los nervios del candidato. Es decir, aquí el entrevistador induce factores de presión, tales como no tengo tiempo, ya estoy muy cansado, silencios muy prolongados e incluso interrupciones en el momento que el candidato desea aclarar algo. Aquí también se pueden hacer preguntas agresivas. En este caso, como ¿por qué debería de contratarte? ¿O qué expectativas tienes en este empleo? De aquí, el entrevistador intenta probar el aguante y el nerviosismo del nuevo candidato. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y esto es independientemente del tipo de entrevista que utilicemos, ya sea directiva o no directiva, o si es con inducción de tensión, y es el lenguaje corporal. Eso es muy importante porque el lenguaje corporal nos proporciona información de la persona, de la personalidad como tal, que a veces en la entrevista no obtenemos. Por ejemplo, la tranquilidad, los gestos de la persona. Si la persona está tranquila, está cómoda, esto debe ir en consonancia o acorde a los rasgos faciales que tiene su rostro. Uno de estos rasgos que debemos tener muy en cuenta es la sonrisa, porque la sonrisa no debe ser muy tímida ni debe ser muy forzada. Ahora bien, otro punto importante, el saludo. Esto tradicionalmente pues es caracterizado como un signo o símbolo de educación, de profesionalismo e incluso de confianza. Por eso el saludo siempre es muy importante. El contacto visual. El contacto visual, ¿por qué? Porque independientemente de si sabemos o no qué significa esto, cuando una persona evade el contacto visual, nosotros automáticamente esto lo entendemos como
como una falta de confianza, miedo, nerviosismo. Entonces esto pues genera desconfianza. Ahora bien, algo también que es importante, la vestimenta. Esto da mucho de qué hablar del candidato y por eso nosotros como entrevistadores en este caso debemos juzgar con respecto a las reglas que hay en la empresa. Algo muy importante que se debe tener siempre presente son las posturas. En este caso debemos ser muy visuales. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una postura encorvada o la visibilidad de las manos, debemos tener presente si la persona está encorvada y esconde las manos debajo de la mesa, podemos decir que esta persona está mintiendo o de una vez vamos a generar en este ambiente desconfianza. Es por ello que las posturas, el lenguaje corporal es algo sumamente importante y como decía antes, independientemente de entrevistas cerradas o abiertas o de generación de tensión, esto lo debemos tener muy presente. Y con respecto a las entrevistas de generación de tensión, normalmente la persona pues va a sentir ese nerviosismo. Sin embargo, es importante tener muy presente estas conductas.